Imagínate por un segundo que tienes todo el dinero del mundo. No hablo simplemente de ser rico, hablo de poseer un poder económico tan vasto que podrías adquirir ciudades enteras, imponentes rascacielos en el corazón de Nueva York o flotas completas de aviones con la misma facilidad con la que un hombre común compra el pan. Ahora, permítete visualizar que a pesar de ostentar toda esa riqueza, vives consumido por una obsesión patológica por la invisibilidad, operando desde las sombras como un espectro, con que nadie te vea, un fantasma que prefiere el anonimato. Esa es, en esencia, la paradójica existencia del hombre que te viste cada día. A fecha de noviembre de 2025, Amancio Ortega no es tan solo el hombre más acaudalado de España, sino una auténtica anomalía. Un enigma viviente que ha navegado a través de 6 décadas de historia, redefiniendo de forma radical cómo la humanidad se cubre el cuerpo, pero lo ha hecho desde una infranqueable fortaleza de silencio. Es casi seguro que en este mismo instante llevas puesta una prenda diseñada y producida por su colosal imperio, una pieza de un engranaje global que se mueve sin pausa. Pero, ¿conoces realmente la identidad del hombre que cobra por cada hebra de esa tela, por cada puntada que forma tu vestimenta? No estamos aquí para aburrirte con tediosas cifras de bolsa, ni con complejos y áridos datos económicos que suelen empantanar este tipo de relatos. No. Nuestra misión es mucho más ambiciosa, mucho más íntima. Estamos aquí para arrancar la máscara al mito, para desvelar la verdad oculta tras el telón. Vas a adentrarte en la fascinante y trágica historia de un niño forjado en la miseria más absoluta de la posguerra española, un alma marcada a fuego por un trauma infantil tan hondo y doloroso que lo metamorfoseó en una implacable máquina de hacer dinero. Te invitamos a suscribirte a tus 50 favoritos para no perderte ninguna de estas crónicas. ¿Estás realmente preparado? Porque lo que vas a descubrir es el acceso privilegiado a la vida de un hombre dominado por una obsesión patológica por el control, una figura trágica dividida entre 2 familias irreconciliables, perseguido incansablemente por íntimas tragedias personales y manchado por los escándalos de explotación laboral que han intentado sin éxito opacar su vasto legado. Quédate con nosotros porque lo que estás a punto de escuchar no es la simple historia de un empresario cualquiera, sino la desgarradora crónica dramática de cómo el miedo atávico a la pobreza más extrema puede devorar el alma de una persona y, paradójicamente, llevarla a conquistar el mundo entero. Bienvenido, amigo mío, al lado oscuro del éxito. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje a las profundidades de la fortuna y el tormento. Todo este dramático relato comienza mucho antes de los yates de 300 millones de euros y los imponentes edificios que hoy dominan el horizonte londinense. Para comprender verdaderamente al hombre, tienes que viajar conmigo al pasado, a un tiempo y un lugar grises, fríos y desesperadamente desolados. Amancio Ortega. Gaona llegó a este mundo el 28 de marzo de 1936, en un momento crucial de la historia de España. Fíjate bien en esa fecha. El aire ya olía a pólvora y miedo, pues la inminente Guerra Civil Española estaba a punto de estallar, tiñendo el ambiente de una incertidumbre funesta. Nació en Busdongo de Arbas, un minúsculo pueblo de León, casi imperceptible en el vasto mapa español, perdido entre las montañas y habitado por apenas un puñado de almas. No hubo para él cunas de ébano ni sábanas de seda que arroparan sus primeros sueños. Su origen fue de una humildad estremecedora. Fue el hijo menor de Antonio, un ferroviario que se dejaba la vida en las vías del tren, y de Josefa, una mujer que, con la dignidad por bandera, se veía obligada a limpiar casas ajenas para que en la suya hubiera, si acaso, algo que llevarse a la boca. Quiero que cierres los ojos por un instante y visualices con claridad la España en la que este niño dio sus primeros, inciertos pasos. Era una nación devastada, fracturada, donde el color predominante no era otro que el gris de la ceniza, el luto de una contienda fratricida. El hambre, en aquel entonces, no era una mera noticia lejana que aparecía en los periódicos. Era una presencia constante, el compañero de cama indeseado de cada noche, un espectro que acechaba en cada rincón. La familia Ortega, como muchos otros trabajadores del ferrocarril, vivía en esas casas asignadas a los empleados del tren, construcciones precarias, funcionalistas y frías, que ofrecían poco consuelo.
Cada vez que una locomotora pasaba estruendosamente por las vías cercanas, las paredes temblaban, sacudiendo los cimientos de su humilde hogar. Imagina a ese niño pequeño, Amancio, sintiendo cómo su mundo se cimbraba y se sacudía a diario, una metáfora perfecta y premonitoria de la inestabilidad que, de una forma u otra, marcaría su carácter para siempre. En aquella mesa familiar no se permitía el más mínimo desperdicio. Cada migaja era un tesoro. Los testimonios desgarradores de aquellos años narran dietas que consistían única y exclusivamente en patatas. Patatas hervidas, patatas asadas, patatas preparadas de 1000 formas para engañar al estómago y mitigar la punzante sensación de vacío. La carencia no era una excepción puntual en sus vidas. Era, lamentablemente, la norma absoluta, la triste constante de su día a día. Debido al incesante trabajo de su padre en la Renfe, la vida de la familia Ortega transcurría en una existencia casi nómada, con la maleta siempre a medio hacer, preparándose para el próximo traslado. Se mudaban allá donde la creciente red ferroviaria los necesitara, siguiendo el rastro del progreso y la necesidad. Tras un breve pero significativo paso por el País Vasco, la familia finalmente echó raíces en A Coruña, Galicia, en el trascendental año de 1949. Amancio tenía entonces entre 12 y 13 años, una edad maleable y decisiva. Era un niño observador por naturaleza, callado, casi imperceptible, que absorbía con una intensidad silenciosa todo lo que ocurría a su alrededor en aquella ciudad atlántica, lluviosa y profundamente conservadora. Sin embargo, en la inocencia de esos años, Amancio no podía saber que, en esas mismas calles grises y empedradas, estaba a punto de sufrir el golpe más duro y definitorio de toda su vida. Una herida que marcaría su destino de forma irreversible. Los psicólogos y biógrafos más perspicaces coinciden unánimemente en este punto crucial. Lo que estás a punto de escuchar ahora no es un simple suceso más, sino el incidente fundacional, el momento exacto y brutal en el que el niño Amancio murió, y nació, implacable, el magnate que hoy conocemos. Fue una tarde cualquiera, aparentemente anodina, de finales de los años 40 o principios de los 50. Amancio, con su discreción habitual, acompañaba a su madre Josefa a una pequeña tienda de ultramarinos del barrio, un establecimiento modesto donde se adquirían los bienes de primera necesidad. Iban en busca de lo básico, esos alimentos esenciales e imprescindibles para poder sobrevivir la semana. No había en su mente espacio para lujos, solo la desesperada necesidad de conseguir comida para no desfallecer, para mantener a la familia a flote. Cuando finalmente llegaron al mostrador, su madre pidió los pocos productos que podían permitirse con la humildad conmovedora de quien sabe que no tiene el monedero lleno, que cada céntimo cuenta. Al momento de pagar, Josefa, con la voz apenas audible y temblorosa de vergüenza contenida, le suplicó al tendero que se lo apuntara en la cuenta, que le fiara los víveres, como ya había hecho, a regañadientes, en otras ocasiones desesperadas. El tendero, un hombre que, en su trivialidad, jamás podría haber imaginado que estaba a punto de grabar a fuego un trauma fundacional en la historia del capitalismo, miró fijamente a la mujer. Luego dirigió una mirada fría y calculadora al niño que la acompañaba, Amancio, y con una frialdad que helaba la sangre, pronunció la frase maldita en voz alta, para que todos los presentes, curiosos y ajenos, lo oyeran sin piedad. «Señora, no le puedo fiar más. Tiene que pagarme lo que me debe». El silencio que siguió a esas palabras debió ser ensordecedor para el pequeño Amancio, un eco cavernoso en su alma infantil. Vio a su madre, esa mujer fuerte que le había dado la vida, suplicar con la mirada perdida y humillada, con el rostro ardiendo de una vergüenza insoportable. La vio obligada a soltar lentamente los pocos alimentos que ya tenía en sus manos, a salir de aquel establecimiento con las manos completamente vacías y la dignidad hecha añicos, desgarrada públicamente. Ese momento, esa humillación visceral, se le grabó a fuego en lo más profundo del cerebro, como una marca indeleble. No fue tristeza lo que sintió en aquel instante, no. Fue una rabia profunda, oscura, visceral y eterna, una furia implacable que le carcomió el alma. Ese día, Amancio Ortega hizo un juramento silencioso, una promesa violenta y autoimpuesta consigo mismo, un pacto inquebrantable. Nunca más. Se juró, con una determinación férrea, que nunca más en su vida volvería a pasar hambre, ni él ni los suyos.
Se juró que nunca, jamás, permitiría que su familia tuviera que depender de la buena voluntad, o de la falta de ella, de un extraño para poder comer, para subsistir con dignidad. Ese miedo atávico a la pobreza, esa humillación fundacional, se convirtió desde ese instante en el motor implacable de toda su existencia, la fuerza motriz que lo impulsaría a alturas insospechadas. ¿Qué harías tú, honestamente, si vieras a tu propia madre humillada de esa manera tan cruel, tan pública, por la simple y demoledora falta de dinero? ¿Te hundirías en la miseria de la resignación o harías arder el mundo, lo conquistarías centímetro a centímetro para conseguir que nadie, nunca más, te vuelva a mirar por encima del hombro con desprecio? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber si esa rabia primigenia te impulsaría a actuar con la misma furia, la misma determinación despiadada que impulsó a Amancio. La reacción de Amancio Ortega fue tan inmediata como radical. Tenía solo 13 o 14 años, pero tomó una decisión de adulto, una que sellaría su destino. Abandonó la escuela. Adiós a los libros, adiós a las aulas, adiós para siempre a la educación formal, a los caminos convencionales. Nunca pisaría una universidad, no obtendría ningún máster en economía o negocios. Su verdadera escuela sería la implacable calle, su aula de aprendizaje sería el mostrador de una tienda, y su examen final sería restaurar el honor de su apellido, acumulando tanto capital, tanto poder, que nadie pudiera volver a toserle, a humillarle jamás. Consiguió su primer empleo en la Camisería Gala, una tienda tradicional y elegante ubicada en el centro de A Coruña, un bastión de la moda de la época. Pero no entró como jefe, ni como aprendiz prometedor, ni mucho menos. Entró en el escalafón más bajo que existía, el de chico de los recados. Era el invisible, el que barría el polvo de los sueños ajenos, el que doblaba meticulosamente las camisas, el que llevaba los paquetes a domicilio, siempre en silencio, siempre observando. Pero mientras sus manos trabajaban sin descanso, su mente, prodigiosa y calculadora, no paraba de analizarlo todo. Amancio desarrolló una capacidad de observación que con el tiempo rozaría lo obsesivo, una habilidad casi sobrenatural para captar los detalles más ínfimos. Mientras los dueños de la tienda seguían anclados en la sastrería antigua, lenta y para él aburrida, el joven Amancio miraba a los clientes con ojos hambrientos, escuchaba atentamente lo que pedían y, lo más importante, se fijaba con una perspicacia pasmosa en lo que no encontraban, en las carencias del sistema. Se dio cuenta de algo que nadie más parecía ver, algo tan evidente como devastador: la ineficiencia, el tiempo perdido. Vio con claridad meridiana que cuando un cliente pedía algo que no estaba disponible en el almacén, la venta se perdía, se evaporaba para siempre. Los ciclos de producción eran eternos, lentos, prehistóricos, la moda avanzaba a paso de tortuga y él, Amancio, tenía prisa, una prisa existencial por cambiar su destino y el de su familia. Durante la turbulenta década de 1950, ese chico de los recados fue ascendiendo, silenciosamente, implacablemente, de asistente a encargado. Trabajaba sin descanso, absorbiendo como una esponja cada detalle sobre tejidos, cortes y sobre todo sobre la intrincada distribución de las prendas. Pero por encima de todo, aprendía con una avidez desmedida dónde se encontraba el margen de beneficio real, el secreto del dinero. Fue en ese entorno, entre rollos de tela y el polvo de los probadores, donde conoció a las personas que se convertirían en sus pilares más importantes, en su clan inquebrantable. Se trataba de sus hermanos Antonio y Josefa, con quienes forjó una alianza familiar impenetrable, cimentada en la confianza y el trabajo duro. Pero también conoció a alguien más, alguien que sería mucho más que un pilar, una joven costurera llamada Rosalía Mera Goyenechea, un alma gemela en la lucha. La historia moderna, a menudo simplista, nos vende la imagen de Amancio como un genio solitario, un visionario ermitaño que construyó un imperio de la nada, pero eso, querido espectador, es una mentira conveniente. En esos años formativos, Rosalía Mera fue una figura absolutamente indispensable, la otra mitad de su ecuación de éxito. Ella venía de la misma pobreza, más extrema que él. Había comenzado a trabajar a los 11 años, una niña con las manos ya curtidas, y compartían el mismo hambre voraz de éxito, el mismo impulso de superación.
Su relación no se forjó en cenas románticas a la luz de las velas, ni en paseos idílicos. Se forjó entre patrones de tela, agujas incansables y los dolorosos callos en las manos, un sacrificio compartido. Juntos, con la inestimable ayuda de la cuñada de Amancio, empezaron un negocio paralelo a sus trabajos principales, algo semiclandestino, pequeño pero lleno de promesas. Empezaron a fabricar batas de guata. Sí, has oído bien, batas de estar por casa, esas prendas acolchadas que también abrigaban. No era alta costura, ni glamour, sino pura inteligencia de mercado. Las batas eran baratas de producir, fáciles de vender, y en la España de posguerra, donde la calefacción era un lujo inalcanzable para muchos, todo el mundo las necesitaba con urgencia. El taller improvisado no era otro que el salón de la humilde casa de su hermano. Imagínalo ahí, en ese pequeño espacio, trabajando 16 horas diarias, robándole tiempo al sueño, al descanso, a la vida misma. Amancio gestionaba las telas y las ventas con una habilidad innata, mientras Rosalía cosía incansablemente hasta que no sentía los dedos, con una dedicación espartana. Funcionaban como una máquina perfecta, un engranaje bien engrasado. Él aportaba la visión comercial, despiadada y ambiciosa. Ella, la capacidad técnica y el sacrificio físico, la resistencia inagotable. No gastaban nada superfluo. Cada peseta que ganaban se reinvertía inmediatamente en el negocio, con una austeridad total, una obsesión absoluta por crecer. En 1963, tras más de una década de picar piedra con ahínco y sin descanso, dieron el gran salto. Fundaron Confecciones Goa, un nombre que era un guiño íntimo, formado por las iniciales de Amancio Ortega Gaona, leídas al revés. Ya no era un simple tendero o un chico de los recados. Ahora era, por derecho propio, un fabricante industrial, un emprendedor con todas las letras. 3 años después, en 1966, Amancio y Rosalía se casaron. No fue, desde luego, una boda de portada de revista, llena de oropeles y glamour. Fue la unión pragmática y profunda de dos socios que compartían un mismo destino, una misma hambre, una misma visión de futuro. El negocio, fruto de tanto esfuerzo y sacrificio, crecía como la espuma, imparable, pero el destino les tenía preparada una prueba que ni todo el dinero del mundo podría arreglar. Un mazazo brutal que empezaría a resquebrajar los cimientos de su fortaleza. En 1968 nació su primera hija, Sandra. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas que se hacía realidad. Tenían una heredera, la culminación de su amor y su esfuerzo. Pero en 1971 nació Marcos, su segundo hijo, y aquí la vida les asestó un golpe brutal, de esos que te marcan para siempre. Marcos nació con una parálisis cerebral profunda. En la España de los años 70, tener un hijo con discapacidad no solo era un estigma social terrible, sino también un desafío descomunal. Una carga emocional y física que pocos podían soportar sin quebrarse. El diagnóstico devastador destrozó por completo a la pareja, pulverizó sus sueños. Pero fíjate atentamente en cómo reaccionó cada uno de ellos, porque aquí, precisamente aquí, es donde comienza la grieta, el abismo emocional que acabaría rompiendo para siempre el imperio familiar que tanto les había costado construir. Amancio Ortega, fiel a la raíz de su trauma infantil, se refugió entonces en lo único que sabía y podía controlar: el trabajo incesante. Se volvió aún más obsesivo, justificando cada hora extra, cada día sin descanso, en la imperiosa necesidad de acumular dinero suficiente para proteger a su vulnerable hijo Marcos, para blindarlo de la miseria y la humillación que él mismo había experimentado. El dolor, lejos de doblegarlo, lo transformó en una máquina aún más fría, más calculadora, más despiadada en su ambición. Rosalía Mera, por el contrario, se transformó de una manera radicalmente diferente. El dolor de ver a su hijo sufrir la impulsó hacia la filantropía, hacia el cuidado y la dedicación más absoluta, cargando con el inmenso peso emocional y físico de la situación familiar. Mientras Amancio construía febrilmente fábricas y expandía su naciente imperio, con la visión puesta en el futuro, ella construía pacientemente un hogar seguro y lleno de amor para un hijo que demandaba atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
En medio de esa tensión doméstica que se podía cortar con un cuchillo, en 1975 Amancio dio el paso definitivo que cambiaría el curso de la historia de la moda. Abrió la primera tienda Zara en A Coruña. ¿Sabías que no iba a llamarse Zara? Su nombre original, el que Amancio había ideado, era Zorba, en honor a la célebre película protagonizada por Anthony Quinn que le había cautivado. Pero cuando intentó registrar el nombre, descubrió que un bar cercano ya se llamaba así. Como ya tenía las letras de los moldes compradas, las reordenó con ingenio. Z-A-R-A, un nombre que en sí mismo no significaba nada, pero que pronto lo significaría todo. El éxito de Zara fue una explosión nuclear, un fenómeno sin precedentes. La tienda no solo vendía ropa, vendía la ilusión de ser rico, de estar a la última moda, pero a precio de pobre, de accesible. Copiaban descaradamente las tendencias de las pasarelas de alta costura y ponían prendas casi idénticas en la tienda en cuestión de semanas, a una velocidad vertiginosa que nadie podía igualar. Las cajas registradoras echaban humo sin descanso, día y noche, semana tras semana, atestiguando la vorágine del consumo. Pero mientras el dinero entraba a raudales, el matrimonio se desmoronaba en un silencio atronador, consumido por las ausencias y las prioridades divergentes. Amancio viajaba sin parar, obsesionado con expandir el negocio por toda España entre 1975 y 1980. Se convirtió literalmente en un fantasma en su propia casa, una sombra que apenas cruzaba el umbral. Y en esos viajes incesantes, en esa soledad acompañada por el éxito fulgurante, ocurrió lo inevitable, el giro dramático que redefiniría su vida personal. Amancio conoció a Flora Pérez Marcot. Ella no era una rica heredera ni una figura de la alta sociedad. Era una trabajadora más, una empleada de una de sus tiendas. 16 años más joven que él, una mujer discreta que, sin saberlo, estaba a punto de cambiarlo todo. Lo que comenzó como un secreto a voces, un murmullo constante en los pasillos de la empresa, pronto se convertiría en el escándalo que sacudiría los cimientos de la familia más rica y hermética de España, una bomba de relojería que estaba a punto de explotar. Amancio llevaba una doble vida, un engaño meticulosamente orquestado. Por un lado, era el empresario de éxito, el marido respetable casado con Rosalía, la cofundadora de su imperio, la mujer que había cosido con sus propias manos las primeras batas. Por otro, era el amante que buscaba refugio y consuelo en los brazos de su joven empleada, una dualidad que acabaría por destrozarlo todo. Pero los secretos, por muy bien guardados que estén en las entrañas de una corporación o un matrimonio, siempre, tarde o temprano, acaban saliendo a la luz, como una marea ineludible. Y este secreto tenía nombre y fecha de nacimiento. El 10 de enero de 1984 nació Marta Ortega Pérez. Quiero que entiendas, con toda la crudeza de la época, la gravedad intrínseca de esto. Amancio Ortega todavía estaba legalmente casado con Rosalía cuando nació Marta. En la sociedad conservadora y profundamente religiosa de la Galicia de los años 80, esto no fue un simple desliz, una aventura pasajera. Fue un terremoto moral de proporciones bíblicas, un escándalo que trascendió las paredes de su mansión. Rosalía Mera, la mujer que había cosido las primeras batas de guata en el salón de su humilde casa, la socia fundadora, el verdadero pilar de su imperio, se encontró de frente, sin previo aviso, con la demoledora realidad de una segunda familia, de una hija secreta. La traición personal y empresarial era absoluta, devastadora. La tensión en aquel hogar, antes el santuario de un sueño, se volvió insoportable, tan densa que se podía cortar con un cuchillo. En 1986, la bomba finalmente estalló sin remedio. La convivencia se había convertido en un infierno helado, una tortura silenciosa, y la situación era, a todas luces, insostenible. Amancio Ortega y Rosalía Mera firmaron los papeles del divorcio, el acta de defunción de su relación. Pero no te equivoques, espectador. Esto no fue una simple separación amistosa de dos personas que ya no se querían, una disolución pacífica. Fue una operación quirúrgica de altísimo riesgo financiero y emocional, una rebanada profunda en el corazón del imperio. Rosalía no era una esposa florero, una figura decorativa a la que se podía despachar fácilmente con una pensión miserable. Era la dueña legítima de una parte gigantesca del imperio que ella misma, con sus propias manos sangrantes de tanto coser, había ayudado a levantar desde la nada.
La ruptura fue un auténtico terremoto que redefinió para siempre el mapa del poder en Galicia y en el incipiente conglomerado textil. Ella fue apartada de la gestión del día a día, expulsada del núcleo duro de las decisiones empresariales, pero se quedó con algo mucho más valioso, más trascendente que cualquier puesto ejecutivo: un paquete de acciones masivo entre el 5 y el 7% de la empresa. Eso, años más tarde, la convertiría por derecho propio y por su propio esfuerzo en la mujer más rica de España. Pero el dinero, como bien sabemos, no compra la paz familiar, ni puede cicatrizar las heridas profundas del alma. Este divorcio marcó el inicio de lo que podríamos llamar la Guerra Fría de los Ortega. El clan familiar se partió dolorosamente en dos mitades irreconciliables. Sandra, la hija mayor, se alineó incondicionalmente con su madre, levantando un muro de hielo y distancia emocional infranqueable con su padre. Por otro lado, estaba Marta, la niña nacida del escándalo, que creció bajo la protección total y absoluta de Amancio y Flora, siendo preparada, casi desde la cuna, para un destino de gloria empresarial que sus hermanastros jamás tendrían acceso a. Tras el divorcio, Amancio decidió desaparecer, literalmente, del ojo público. Durante los años 90, mientras sus tiendas conquistaban plazas icónicas como Nueva York en 1989 y París en 1990, él se convirtió en un espectro, un fantasma mediático, una figura etérea. No existían fotos suyas. Nadie, o casi nadie, sabía cuál era su rostro. Los inversores internacionales y la prensa financiera de medio mundo especulaban con teorías cada vez más descabelladas. Llegaron a preguntarse si Amancio Ortega era un acrónimo secreto, una marca blanca o incluso un grupo de personas, porque les resultaba sencillamente imposible creer que un solo hombre pudiera estar logrando todo aquello sin dejarse ver, sin aparecer públicamente. Pero no era simple timidez, no era una mera reclusión social. Era una estrategia de defensa deliberada, fría y calculada. Amancio anhelaba vivir una vida normal y anónima en A Coruña. Quería poder desayunar sus huevos con patatas en el bar de siempre, pasear por sus calles lluviosas sin escolta y sin que nadie lo señalara con el dedo, sin la carga de la fama. Su rutina era espartana, casi monacal en su simplicidad. Vestía siempre el mismo uniforme de trabajo: camisa blanca, con el cuello abierto, jamás una corbata, pantalón gris y una sobria blazer azul. Y aquí va un dato curioso que define a la perfección su peculiar personalidad. Nunca vestía ropa de Zara, jamás. Almorzaba religiosamente en el comedor de la fábrica en Arteixo, sentado en una mesa de fórmica, en medio de los operarios, los diseñadores y los camioneros, los verdaderos engranajes de su maquinaria. Allí, masticando en silencio, escuchaba las conversaciones reales, controlando el pulso de su inmenso imperio desde el suelo, desde las trincheras, no desde un aséptico despacho de cristal en la cima de un rascacielos. Pero esa invisibilidad, por muy deseada que fuera, tenía fecha de caducidad. El año 2001 marcó el fin de la inocencia, el momento en que el fantasma se vería obligado a mostrar su rostro. Para que su imperio, Inditex, pudiera salir a bolsa y conquistar el mercado global de forma definitiva, Amancio tuvo que pagar un precio muy alto, tuvo que existir, tuvo que hacerse real ante el mundo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores exigía transparencia absoluta. No se podía sacar una empresa de esa magnitud a bolsa sin que se supiera a ciencia cierta quién estaba al mando, quién era el cerebro detrás del coloso. Y así, contra su voluntad más profunda, se publicó la primera fotografía oficial autorizada de Amancio Ortega. El mundo se quedó en shock, estupefacto. Esperaban ver a un magnate estereotipado, con un traje italiano de alta costura y un puro habano en la mano, un cliché de la riqueza. Y en su lugar se encontraron con un señor de aspecto común, serio, con una mirada dura, pero sin ninguna pretensión estética. Un hombre cualquiera, un trabajador más. Ese era, increíblemente, el hombre que vestía al planeta entero. La salida a bolsa fue un éxito rotundo, una operación financiera impecable. En un solo día, Ortega se convirtió oficialmente en multimillonario ante los ojos de todos. Su fortuna dejó de ser un secreto a voces. Y ese mismo año aprovechó para poner orden en su vida personal sujeta a tantos vaivenes. Se casó con Flora Pérez Marcote en una ceremonia civil y discreta, sin grandes alardes.
La antigua empleada pasaba de la noche a la mañana a ser la primera dama oficial del imperio, pero no todo lo que Amancio tocaba se convertía en oro, o al menos no de la forma esperada. También hubo fracasos empresariales, y es aquí donde podemos observar su faceta más despiadada. Ortega, en el fondo, no tiene sentimientos cuando se trata de negocios. Si algo no funciona, se corta la cabeza sin dudar, sin remordimientos. Lanzó cadenas que se estrellaron, como Oysho, una marca de moda masculina que nunca cuajó del todo y que cerró silenciosamente en 2006. También lanzó Oterque, su intento de lujo accesible, que tras años de resultados mediocres fue absorbida y eliminada discretamente en 2022. Para Amancio Ortega, el fracaso no se llora. Se elimina y se sigue adelante sin mirar atrás, con una frialdad calculada. Sin embargo, el golpe más duro que recibió no fue financiero. No se midió en pérdidas económicas, fue un golpe moral, un puñetazo directo a la mandíbula de su reputación inmaculada. En agosto de 2011 estalló un escándalo que hizo temblar los cimientos éticos de la compañía, un horror que mancharía su nombre. Una investigación del gobierno de Brasil descubrió la terrible verdad oculta detrás de la ropa bonita y barata de sus tiendas. Los inspectores allanaron talleres que trabajaban para un proveedor clave de Zara. Lo que encontraron allí parecía sacado de una película de terror, no de una empresa del siglo XXI. Rescataron a 15 trabajadores, la mayoría inmigrantes bolivianos y un peruano, viviendo en condiciones descritas por los inspectores como análogas a la esclavitud moderna. Imagínate la escena: jornadas laborales extenuantes de 16 a 19 horas diarias, hacinados en condiciones insalubres, comiendo y durmiendo directamente en el suelo entre las mismas máquinas de coser que no paraban nunca, el ruido ensordecedor de los telares su único arrullo. Entre ellos había un niño de solo 14 años atrapado en esa pesadilla. Estaban atrapados en un perverso sistema de servidumbre por deudas, debiendo dinero a los traficantes que los habían llevado hasta allí, trabajando como bestias para pagar una libertad que nunca llegaba, un horizonte inalcanzable. El contraste económico era obsceno, casi pornográfico.